Hola, buenas noches, bienvenidos a Voces Críticas. Como siempre les decimos, es un gusto estar ya en este nuevo ciclo, en este nuevo año, en el cual vamos a, ustedes y nosotros, interactuar un poco, vamos a tener invitados, vamos a hablar un poco de la realidad, vamos a hablar de política, de todo un poco. Así que los invitamos a que se haga amigo, como también les decíamos el año pasado. Y en esta ocasión vamos a hacer un repaso por la economía que se ha visto convulsionada en los últimos días. Vamos a ver cuál es la óptica que tiene un asesor financiero aquí con nosotros. También vamos a ver cuál es la realidad de las pymes que nos acompañan, y también en el ámbito de la Cámara de Diputados vamos a hablar con uno de los diputados de la Unión Cívica Radical para que nos dé su óptica respecto de esta reforma constitucional que se está buscando. Así que quédese con nosotros, vamos a pasarlo bien, lo invitamos. Comenzamos así. Momento de escuchar las voces críticas en esta noche aquí en Canal 10, y vamos a hablar con el diputado de la Unión Cívica Radical. Estamos con Héctor Chiván. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Marcelo. Desde el año pasado que no nos veníamos. Efectivamente. Así que bueno, inaugurando nuevamente el ciclo este año, estamos presentes. Eso es lo bueno. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, bueno, vamos a hablar un poquito, ya la vez pasada, en el programa pasado se habló sobre esta posible reforma que se viene nombrando incluso durante la campaña del año pasado, reforma de la Constitución Provincial, que, bueno, los políticos no sé si la necesitan del todo, pero han visto quizás que era una petición que la gente ha realizado en los últimos tiempos. ¿Cuál es su óptica respecto a esto y qué se podría llegar a hacer? Pero, yo creo, me permito discrepar, creo que más que un reclamo de la gente, es un reclamo de una determinada clase dirigente de la provincia de Salta, que precisamente son aquellos que se han encargado de realizar las reformas constitucionales más que realmente han entorpecido el funcionamiento de las instituciones, han modificado la Constitución y lo han hecho un traje a su medida. Me refiero más precisamente a las reformas constitucionales del año 98 y del año 2003. Sí. Entonces, me parece que esas mismas personas que han modificado en esas dos oportunidades la Constitución, mirá vos, Marcelo, en el año 98 y a los 5 años la vuelven a reformar a la Constitución. Sí, y se reforma más que nada periodos. Y se reforma periodos. Más se que reforman nada, periodos. porque no o se sea, reforman en ese cosas para la momento, población. en el año 98 Sí. se reformó para obtener la reelección de Juan Carlos Romero. Y con una cláusula que no quedó clara jamás, que era el tercer periodo tan discutido. Y en el año 2003 se la volvió a reformar para la de la misma persona. Entonces, y esas personas son las que hoy nos vienen a decir que hay que reformar la Constitución. Yo creo personalmente de que efectivamente hay que enmendar todos los vicios que le han introducido a la Constitución provincial a través de esas reformas constitucionales. Pero creo que esas personas se encuentran moralmente inhabilitadas, y lo digo sin ningún tipo de tapujos. Creo que esas personas se encuentran moralmente inhabilitadas para venir a hablarnos a los salteños de reforma constitucional, y creo también que razonablemente esta vez los salteños, cuando nos demos la oportunidad de reformar la Constitución, que lo tenemos que hacer luego de haber pensado seriamente qué queremos de la Constitución, de haber consensuado qué queremos de la Constitución, no volver a hacer trajes a medida de nadie. Y para eso me parece que es muy importante que la reforma de la Constitución no se haga el año que viene. El año que viene los argentinos vamos a elegir desde concejales hasta presidente de la nación. Sí, hay un cambio bastante importante. Con pasos y elecciones generales. O sea, el año que viene estamos hablando prácticamente de un año electoral. Entonces, ¿se podría elegir convencionales constituyentes, por ejemplo, el año que viene? Justamente, o sea, si vamos a elegir convencionales constituyentes, ya le estamos pidiendo a la gente que, además de pensar en quiénes van a elegir de concejales, diputados, senadores, presidentes de la nación, le estamos diciendo, a ver, piensen qué modelo de constitución quieren. Entonces me parece que es meter todo en una bolsa y no me parece correcto.
No me parece correcto. Me parece que el procedimiento de reforma, repito, tiene que llevar un tiempo de discusión en los ámbitos, en diversos tipos de ámbitos, académicos, sociales. Y sin la presión del Ejecutivo, por supuesto. Sin la presión del Ejecutivo. Sin la presión del Ejecutivo, sin la presión de nadie. Bueno, yo te decía, fundamentalmente sin la presión, repito, de estas personas que hoy tienen un interés manifiesto en volver a reformar la Constitución y volver a hacer otro traje a medida. Repito, no tienen, me parece, la suficiente entidad moral para venir a decirnos que este es el momento. Bueno, hablaba recién, decía que la gente quizás pedía, porque en realidad sí, hay alguna clase o algún sector político que está pidiendo una reforma más adelante, sin dudas, no quieren ni este año ni el año que viene, pero bueno, hay algunos que ya, hay personas que son eternas en cargos, intendentes que tienen periodos larguísimos, que no creo que estén muy contentos con una reforma porque van a seguir presentándose seguramente. Diputados también, o sea, es eterno el tema de que no se cambien, e incluso es más, en la provincia 2 gobernadores en 24 años es un dato no menor, ¿no? Mira, Marcelo, ¿qué te parece? A ver, yo te digo que mis tres hijos, el mayor de 24, la del medio de 21 y el menor de 19, han vivido bajo el mismo signo de gobierno en la provincia de Salta. Claro. A ver, nacieron, 2 gobernadores. Nacieron y todo lo que llevan de vida han tenido el mismo signo de gobierno. Y, como vos acabas de decir, con 2 gobernadores. O sea, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Con todos los perjuicios que eso le ha traído aparejado a la provincia de Salta. Lo acabamos de decir. Constituciones con trajes a medida, modificadas. No hay leyes que se modifiquen cada 5 años. Han modificado una constitución cada 5 años. Con un régimen de nepotismo terrible. Son sus familiares, son sus amigos los que están designados sin concursos públicos en la provincia de Salta, en los diversos ámbitos del Estado. En la legislatura ocurre eso. En el Ejecutivo ocurre eso. Y ni hablemos del Poder Judicial, que después me gustaría que charlemos. ¿Por qué se cree que quieren justamente impulsar esta reforma o que podría llegar a darse el año que viene? Y repito, porque hay intereses concretos y quieren volver a hacer otra constitución a su medida. Entonces me parece que nos tenemos que oponer. Se hablaba de acortar periodos, inclusive, de bueno, sacar... a ver, repito, me parece que no son las personas que tienen la suficiente solvencia moral para hablar de eso. Y el tema de la asignación tenemos que darnos, bueno, precisamente, o sea, no me cabe la menor duda de que estas personas que hoy nos convocan a reformar la Constitución van a pretender estabilidad absoluta para los jueces que hoy están en sus cargos y que les garantizan impunidad. A ver, no tuvieron ningún tipo de prejuicio, para proponer nada más y nada menos que al máximo tribunal de la provincia, a la Corte de Justicia, a una persona que hasta el momento de su nominación era apoderado del partido de gobierno. Y hoy ocupa la presidencia de la Corte de Justicia de Salta. Esto es gravísimo. O sea, repito, no hay ningún tipo de prejuicio. ¿Y cuándo se podría reformar? Esa persona ha instaurado en el Poder Judicial de Salta un régimen policial. Tiene en todos los juzgados, en todas las dependencias del Poder Judicial, personas designadas por él y que hacen las veces de escuchas, de espía, y realmente se vive en el ámbito del Poder Judicial un régimen policíaco. ¿Y cuál es la reforma que propondrían y cuándo podría hacerse desde el bloque de la Unión Cívica Radical? Repito, Marcelo, yo creo que tiene que pasar el año que viene, que es un año electoral en el que tenemos que debatir, a ver, qué propuestas vamos a llevar a los consejos deliberantes, qué propuestas vamos a llevar a la legislatura provincial. Vamos a elegir gobernador. Ni más ni menos que eso. Sí. A ver,
Entonces, que pase el año que viene y hay que empezar a debatir en los distintos foros, en los distintos ámbitos, en las organizaciones sociales, de trabajo, empresarias, etcétera, etcétera, colegios de abogados, a ver, universidades, por supuesto, un amplio debate, consensuar un modelo constitucional para el futuro y luego llamemos a la elección de convencionales constitucionales. Héctor, lo cambio de tema. Hubo anuncios desde el gobierno de la provincia, bueno, conllevados a los anuncios que llevara en su momento el presidente Macri. Sí. Bueno, y esta anuencia de criterios quizás en todas las provincias que está buscando la presidencia de la Nación. Y acá también hubo algunos anuncios esta mañana, algunas cosas que se han dicho esta mañana el gobernador Urtubey con el jefe de gabinete de ministros, Fernando Yarades. Bueno, su óptica respecto, ¿qué opina de lo que se ha anunciado hoy? Bueno, a ver, creo que la verdad me parece que el gobernador está comenzando a ver la realidad. Le he sentido decir en una parte de su discurso que la provincia de Salta tiene un PBI per cápita 3, no me acuerdo si 3 o 10 veces menor. A ver, que la media nacional, sea 3 o sea 10, realmente me parece que, y bueno, se condice con que Salta hoy es la 4ª provincia más pobre de la Argentina. Me parece que el gobernador está empezando a ver esa realidad y está empezando a hacer un diagnóstico en base a esa realidad y bueno, todos los anuncios que ha hecho considero que son razonables en base a ese diagnóstico de la realidad. Esos 12 puntos de explotación hidrocarburífera, bueno, por ejemplo, la inversión me parece que se condice, o sea, Salta hoy es una provincia que vive del Estado, sea nacional, sea provincial o sean municipales. Hoy Salta es una provincia que vive del Estado y me parece que si no hay inversiones, si no hay producción, me parece que realmente es una provincia inviable. Se habló inclusive de no tomar crédito, más crédito, ¿no?, del que se había tomado, porque hay una deuda en dólares que el gobierno tiene que hacer frente ahora y con la estampida que hemos tenido los últimos días hay un poco de complicación, pero llevar un poco de tranquilidad a la población. Efectivamente, y bueno, y el gobernador ha tratado de llevar, en ese sentido, ha tratado de llevar tranquilidad diciendo de que el equipo económico ha previsto el pago de las deudas en dólares, de los vencimientos en dólares que tiene y de que han hecho esa previsión. Bueno, me parece razonable. Nosotros desde la oposición nos corresponde controlar, criticar cosas críticas, me parece que es nuestra obligación hacerlo y por supuesto apoyar lo que es correcto. Y lo vamos a hacer. Bien, en estos últimos, ya para finalizar, en la última sesión justamente se aprobó algo que era un pedido personal suyo en cuanto al Paseo de la Fe, tan controvertido, tan visitado, tan, armado y desarmado inclusive, porque ha habido problemas en esta obra que ha encarado, muy ambiciosa por cierto, por parte del municipio. Se ha dicho hoy, de parte de la municipalidad, que no se podría cumplir con lo que se ha decidido ahí en diputados, que es, eximir del pago de algunos de los impuestos, justamente las personas que se han visto afectadas en la zona. ¿Qué se piensa hacer desde la Cámara? Porque dijeron que no pueden pagar. Esa obra se ha tenido que rehacer en algunos tramos, a ver, para darte un ejemplo, caseros a la altura de la iglesia de la Merced, entre 25 de mayo y 20 de febrero. O 3. O más. Me quedé corto. Y en algún tramo de esa cuadra, 7 veces. Sí. Y te invito a recorrerla hoy. Yo estuve anoche por ahí. Tiene hundimientos, pozos, o sea, en muchos sectores se va a tener que volver a hacer. Lo que nosotros propusimos en la Cámara de Diputados es que se haga una excepción en el pago por 180 días de los impuestos provinciales para ayudar a paliar esa grave situación de los vecinos que tienen comercios en esa zona. A su vez, nuestra concejal Sandra Vargas en el Consejo Deliberante presentó una propuesta idéntica para los impuestos municipales. Desde la municipalidad nos dice, hoy salió el jefe de gabinete, pero además
Me parece que de una manera torpe salió a decir el jefe de gabinete de que cualquiera hace populismo con plata con dinero ajena, ajeno. Con plata Sí. ajena. A ver, la Municipalidad de Salta en otras gestiones, te voy a dar un ejemplo, en calle Jujuy, entre Urquiza y San Martín, cuando se ensanchó la vereda, le reconoció a los frentistas la demora en la obra, una obra que demoró y que no correspondía demorarse. Los perjuicios se los reconoció mediante la excepción en el pago de impuestos. No es salir a hacer propuestas con plata ajena. Esa es plata del Estado y me parece que el Estado debe reconocerle a los ciudadanos que tributan, debe reconocerle los perjuicios que le irroga. Solamente en una cuadra, en la cuadra esa que estábamos hablando recién a la altura de la iglesia de la Merced, Sí. 3 comercios cerraron porque la obra que empezó en agosto y a más tardar debían terminar en octubre, terminó en abril. Y repetimos, Claro, fue en varios de meses. manera que presenta todavía vicios. Claro. Hasta desde agosto hasta abril, esos comerciantes tenían una trinchera de tierra. No, sí lo hemos visto, es verdad. Entonces, a ver, no pueden salir a decir de que estamos haciendo populismo con plata ajena. Vamos a ver qué Pero- pasa en los próximos días y vamos a ver esos pozos que dice la municipalidad ahora. ¿Eh? Diputado, muchas gracias por habernos No, gracias visitado, a vos, ¿eh? Marcelo. Estuvimos con Es un placer Héctor estar Chiván aquí. y un gustazo realmente. Gracias. Héctor Chiván de la Unión Cívica Radical compartiendo sus voces críticas aquí en este programa. Continuamos con más. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Este invierno, prevení engriparte. Vacunarte es gratis y solo lleva 2 minutos. Es necesario para los chicos de entre 6 meses y 2 años, embarazadas, puérperas hasta 10 días después del parto, adultos a partir de los 65 años, personas inmunodeprimidas y trabajadores de la salud, cuenten o no con obra social. Vacunate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Ahora, para comprar todo para tu perro o gato, te esperamos en El Griego, supermercado de mascotas. En un solo lugar, más de 100 marcas de alimentos al mejor precio. El Griego, supermercado de mascotas, en sus 2 direcciones, Entre Ríos 1441 y Subiría 1500. Recibimos tarjetas de crédito, no busques más. Te esperamos en El Griego, supermercado de mascotas, Entre Ríos 1441 y Subiría 1500. Teléfono 439-1547. Lunes, te insulta. Martes, te pide perdón. Miércoles, te empuja. Jueves, te dice que fue su culpa. Viernes, te golpea. Sábado, te dice que te ama. No hay excusas que frenen la violencia. No esperes ni un día más. Si sos víctima de violencia de género, llama al 911. Por información y asesoramiento, llama hoy al 144, gratis las 24 horas. Gobierno de la provincia de Salta. Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. Más invitados en esta noche de Voces Críticas. Es el momento de recibir a Nahuel Ión. Él es el titular de la Cámara de Pymes aquí en Salta. Bienvenido. Nahuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Sector que, bueno, no termina de conformarse del todo, no termina de salir, porque en todo momento siempre las pymes están afectadas, ¿verdad? Sí, la verdad que
tenemos escenarios complicados y bien complicados. Nosotros venimos viendo una situación que conjuga una caída de la actividad, aumento de costos, incluso dentro de este aumento de costos se pueden tomar también aumentos de impuestos, y venimos un poco viendo este escenario con cierta preocupación, porque hay muchas actividades que dentro del contexto de las pymes, que son industriales o de servicios comerciales, están siendo seriamente afectadas, ¿no? ¿Se han producido muchos cierres de empresas? Nosotros tenemos... Y tanto que se habla de cierres de sí, empresas. en el comercio hay una suerte de comercios locales que están disponibles porque se ha cerrado por distintas circunstancias, principalmente por esta caída de la venta. El sector industrial viene muy golpeado y tal vez va también generando una salida de trabajadores. Y bueno, y estos, como te digo, principalmente lo que nosotros vemos con preocupación es que impactan el empleo, que claro, los dan más del 80% del empleo privado, lo dan las pymes, ¿no? Que como te digo, en este escenario a principio de años, de lo que va de este año, nosotros estamos aguantando una presión fiscal muy grande de parte de la provincia. Hemos tenido aumentos en el sector comercial del 40%, en la industria del 200%, y esto es muy difícil de pagar en un contexto donde vemos que las ventas caen, que los costos en general, las tarifas también suben y que el impacto de aumento de precios no es soportado por el bolsillo del consumidor, de la gente. Claro. Entonces también estamos un poco amortiguando ese aumento de precios que ahora sumó recientemente esta devaluación que ha sido, digamos, desproporcionada, que viene siendo del 25% de lo que va del año. Entonces esto también nos trae un escenario de cierta inestabilidad que nos inhibe a pensar en inversiones, que más que nada estamos ocupados de ver cómo subsistimos dentro de las actividades que llevamos adelante, ¿no? La crisis por la cual atraviesan las pymes se agudizó en estos últimos días. ¿Qué se prevé a futuro? Sí, yo creo que el contexto de variables económicas ha hecho de que nosotros tengamos un escenario complejo y de dificultad por sobre todas las cosas. Nosotros creemos que dentro de este contexto económico hay un cierto desmedro por el capital productivo, que es el que llevamos nosotros adelante. O sea, esa posibilidad de inversión en generar mano de obra, en generar producción, está en desmedro del capital financiero. O sea, si esa plata la llevamos a títulos, digamos, como Levax, podemos tener una renta sin trabajar. Entonces, esto genera una suerte de contradicción cuando se dice, bueno, vamos a apostar al trabajo, a la producción, cuando en realidad lo que indica la economía es que se está premiando más al capital financiero especulativo que no genera ni producción ni trabajo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que las pymes están en este periodo de crisis? Porque no es nada nuevo, no es que se produjo ahora ni el mes pasado. Nosotros teníamos el aliciente de que había un mercado interno, había variables como la inflación que eran preocupantes o la restricción en las importaciones, que bueno, para determinado sector era beneficioso porque se estaba desarrollando alguna industria nacional de sustitución, pero tenemos a partir de los 2 últimos años una acentuada recesión que ha ido complicando nuestra actividad. Nosotros, el mercado interno, o sea, que haya posibilidad de consumo, es como si fuera el oxígeno para las pymes. Pero nosotros trabajamos para ese mercado interno que vemos que está deprimido. O sea, ese mercado interno obviamente es cada uno de los salteños, de los argentinos que tienen una posibilidad de consumir y que adquieren servicios o productos que una pyme ofrece, por la cual esa pyme tiene su rentabilidad y genera empleo también, y se produce esta situación de actividad económica que va hacia el desarrollo, va hacia la mejora de variables que son, como te digo, de gran impacto social, como son el empleo. Entonces, esa cuestión de recesión que se ha ido marcando, tal vez con cierta intencionalidad, porque vemos que también se ha apostado un poco a sacar dinero de la posibilidad del consumo o de la gente para que tal vez los precios no aumenten o para tal vez disminuir la inflación, pero creo que ha habido un diagnóstico que ha sido errado y hay una serie de medidas que se han tomado
que no creo que sean las correctas. Nosotros creemos que hay tiempo de revertir situaciones y que se puede empezar a generar una apuesta más grande a la producción y al trabajo, ¿no? Al capital ¿Cuántas productivo. pymes funcionan aquí en la provincia? Nosotros tenemos estimado que son 13.000 más o menos 13.000 pymes en toda la provincia, que van de distintas envergaduras, de la microempresa, la pequeña, la mediana, y que, como te decía, generan más del 80% del empleo privado. Estamos en esa variable y, bueno, tenemos un potencial muy grande que en este momento está siendo golpeado y disminuido por la situación en la que vivimos, ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno, cualquier gobierno que esté, como para potenciar las pymes, como para sentarse en uno de los sectores que brinda mayor cantidad de empleo privado, ¿no? Yo creo que tendría que haber ¿Qué diferenciales. necesitan ustedes? Tendría que haber diferenciales importantes. Nosotros, como te comentaba, hemos sufrido un aumento de la presión fiscal muy grande porque, el gobierno provincial tuvo problemas de números. Entonces, ¿cuál fue su respuesta a esto? Aumentar la presión fiscal. Por ende, nosotros estamos pagando mucho más impuestos. Para que te dé una idea, una actividad comercial de una microempresa o pyme en Salta paga un 85% más de impuestos que Jujuy, ¿sí? Comparándonos con una jurisdicción cercana, y esto no ha generado un impacto. Eso yo creo que se puede corregir. Yo escuché, como decía el mensaje del gobernador, que él reconoció de la presión fiscal de las pymes, pero más que nada habló de un proyecto que está en el Senado, que ellos van a intentar impulsar. Yo creo que eso se apruebe rápido. Claro, eso es contradictorio a lo que está pasando en nuestra realidad. Te digo el caso de Jujuy, porque por ahí es el que hemos analizado y de una jurisdicción cercana. Hay una tasa inferior, incluso hay un premio al contribuyente de un descuento del 10% hasta el 10% si paga término. Entonces, esto también se podría llegar a replicar en Salta y podríamos disminuir esa presión fiscal, que para nosotros significa tener la posibilidad de no estar tan angustiado con este pago de impuestos que muchas veces no se puede pagar, que se entra en mora, y esa situación es la previa a todo un desequilibrio en la finanza de la propia empresa. Y esto daría la posibilidad también de generar otro panorama hacia adelante. Se habló de estabilidad fiscal, por ejemplo, que es otra cosa que habló el gobernador en su mensaje. Lamentablemente nosotros, si tenemos estabilidad fiscal de aquí para adelante, la tenemos muy desfavorable, porque hubiera sido bueno la estabilidad fiscal del año pasado para acá, antes que nos aumentaran de manera desmesurada los impuestos. Claro, no se habló de rebajas. No, claro. Y yo creo que dentro de ese tratamiento de la pyme diferencial es cuando se busca fortalecer variables como el empleo y la actividad económica. O sea, yo creo que hay que acompañar todo dinamismo productivo que genere desarrollo. Y nosotros dentro de ese contexto somos protagonistas. De hecho, somos el 99% de las empresas y somos el 80% de trabajo, y nuestra capacidad contributiva es fuerte, pero no queremos que esa capacidad sea por presión fiscal, queremos que sea porque nosotros podemos vender más, producir más y trabajar más, que se apueste un poco a la expansión económica antes que a un ajuste mezclado con impuestazo, que es lo que genera esta dificultad para nosotros, ¿no? ¿Qué ha pasado con las tarifas en las pymes? Bueno, nosotros tuvimos, Buenos Aires es una isla, nosotros somos otro tipo de país en cuanto a tarifas, pero acá también ha habido bastantes ajustes. En principio, claro, en principio nosotros creíamos que este desajuste de tarifas se daba en Buenos Aires, donde había tal vez más presencia de subsidios. Sí, que era irrisorio lo que pagaban. Claro, entonces bueno, nosotros en ese sentido, pero cuando empezamos a ver los ajustes tarifarios que nos afectaban también a nosotros y que terminamos pagando más todavía que en Buenos Aires, nos preocupa. Tenemos un aumento del 500% en energía eléctrica y bueno, ahora teníamos proyectado un aumento del 50% más, que iba a hacer que nuestros números vuelvan a tener esta inestabilidad y esta falta de previsibilidad para invertir. Hay actividades que tienen como insumo principal la energía, sea la energía eléctrica, el gas o el agua. Tenemos el ejemplo de la panificación de los panaderos, que hay muchas pequeñas empresas que están en este sector y que están acusando una situación alarmante, porque se le ha mezclado también el hecho de la restricción para el insumo, que es la harina, que ha aumentado, y esto trae aparejado toda una complicación de números. El sector industrial no puede apagar la luz del baño para ahorrar. No sé si necesita poner en marcha sus motores, necesita poner en marcha
toda una suerte de maquinaria, que un molino o una fábrica de bolsa, digamos, la variable ahorro es una variable que no entra dentro de ese contexto. Podemos tener ahorro, de hecho las pymes no somos ajenas a trabajar en la eficiencia, de hecho lo consideramos una variable importante dentro de nuestra actividad, pero hay cuestiones que ya nos superan. Entonces cuando se habla de que va a haber un 50% de aumento, sobre el aumento que ya venía del 500%, nos preocupamos y vemos que hay actividades que van a ser muy difíciles de sostener dentro de una posible rentabilidad. Incluso ya muchas están trabajando a pérdida, claro, digamos, con el capital que han acumulado o con la posibilidad de endeudarse. No estamos ajenos también a que muchas empresas importantes del medio se han endeudado y ahora están convocándose, que eran las que atendían al consumo masivo, que eran empresas industriales salteñas de primer orden que han tenido esa dificultad. Tampoco estamos ajenos a las grandes cadenas de supermercados que están acusando una caída del consumo, por el cual, y recientemente una importante casa de electrodomésticos también. Entonces, eso a nosotros nos afecta tal vez más, de una manera más atomizada, menos visible, pero que genera una suerte de salida de empleo, de dificultad para seguir trabajando. Tal vez no hay datos oficiales ahora por región, como lo había antes de parte del Ministerio de Trabajo, pero uno va al Ministerio de Trabajo y lamentablemente hay mucha actividad que tiene que ver con esto, ¿no? Verdad. Bueno, para finalizar, ¿van a mantener algún tipo de reunión? ¿Piensan acercarse, seguir peticionando esto que acabamos de mencionar? Nosotros nos hemos acercado no solamente al gobierno, en el momento de esta situación de aumento de impuestos, tal vez no hemos tenido otro contacto porque creemos que ese contacto se tiene que dar en el marco de ver cómo revemos esta situación. Digamos, no estamos escapando de la foto. Digamos. Lo que queremos es una mesa seria para hablar de esta situación, de la situación de la desmesurada presión fiscal, del aumento de costos. Exactamente. En función de eso queremos. Hemos hablado con sectores legislativos para presentar proyectos de ley que tienen que ver con el esquema impositivo, con la posibilidad de generar alguna ley de promoción. Y bueno, en esos ámbitos nos movemos. Por lo pronto estamos trabajando activamente como institución. De hecho, te comento, tenemos un ámbito que es el Café de las Pymes, que lo hacemos en Reyes Católicos, en 1300, que tenemos un lugar donde nos reunimos y ahí debatimos y vemos. El día viernes 18 a las 15 horas tenemos el próximo café, así que todas las pymes están invitadas. Porque creemos que hay mucha problemática para llevar adelante y bueno, y queremos tener propuestas concretas también que las hemos ido acercando. ¿Dónde queda esto? Reyes Católicos 1300. Al 1300. El viernes 18 de mayo a las 15 horas están todas las pymes, todos los pymes invitados a poder debatir cuestiones que no están, digamos, que son de interés. Claro. Es abierto. Cada caso es particular, inclusive, es una invitación. cada empresa es un mundo. Sí, dentro de esa particularidad que tiene cada empresa trabajamos también porque estamos trabajando en capacitaciones, como te digo, en hacer los procesos más eficientes, en tener, ¿cómo se llama?, esta competitividad siempre. Y después tenemos esta situación que nos afecta a todos, que genera una representatividad de todas las empresas pymes, que esta la llevamos al plano de propuestas para el gobierno o de expresiones como la que estoy teniendo ahora, que es representativa de las pymes en general, ¿no? Nahuel, muchas gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos en otro momento seguramente. Y ojalá con buenas noticias. Esperemos que será sí. interesante. Nahuel Ión, el titular, presidente de la Cámara de Pymes aquí en Salta, estuvo en Voces Críticas. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Este invierno, prevení engriparte. Vacunarte es gratis y solo lleva 2 minutos. Es necesario para los chicos de entre 6 meses y 2 años, embarazadas, puérperas hasta 10 días después del parto, adultos a partir de los 65 años, personas inmunodeprimidas y trabajadores de la salud, cuenten o no con obra social. Vacunate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos.
Ahora, para comprar todo para tu perro o gato, te esperamos en El Griego, supermercado de mascotas. En un solo lugar, más de 100 marcas de alimentos al mejor precio. El Griego, supermercado de mascotas, en sus dos direcciones, Entre Ríos 1441 y Subiría 1500. Recibimos tarjetas de crédito, no busques más. Te esperamos en El Griego, supermercado de mascotas, Entre Ríos 1441 y Subiría 1500. Teléfono 439-1547. Lunes, te insulta. Martes, te pide perdón. Miércoles, te empuja. Jueves, te dice que fue su culpa. Viernes, te golpea. Sábado, te dice que te ama. No hay excusas que frenen la violencia. No esperes ni un día más. Si sos víctima de violencia de género, llama al 911. Por información y asesoramiento, llama hoy al 144, gratis las 24 horas. Gobierno de la provincia de Salta. Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. Hay que hablar de economía. Sin dudas, estos días han sido muy convulsionados para todos los argentinos. Estamos con Álvaro Pérez, un querido amigo que está con nosotros. Él es asesor financiero y director de Fines. ¿Cómo estás, Así Álvaro? es. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Marcelo, un orgullo, un honor estar como... No, genial, realmente. Bueno, vamos a hablar un poco de economía. Dale. Y a dar un pantallazo porque, bueno, hay que hacerlo con didáctica porque la economía, hoy en día somos todos economistas, mañana somos todos analistas constitucionales y así. Sí. Pero hay que hablar con los expertos, con la gente que estudió y que sabe, evidentemente. ¿Qué Así pasó es. en el país en estos días? Y es más sano. Vos sabés, bueno, el país tuvo una corrida cambiaria, Marcelo, no tuvo un corralito ni una corrida bancaria, tuvo una corrida cambiaria, es decir, mucha gente, mucho inversor internacional e institucional yendo a comprar dólares. Eso generó un shock de noticias y naturalmente que problematizó a toda la sociedad. Sobre todo porque aparecieron nombres como Fondo Monetario Internacional, Justo. Cavallo, y nos retrotrajo a nuestra memoria emocional al corralito, al 2001. Si vos me preguntás si estructuralmente hay un problema en el corto plazo, te digo que no. Hoy Argentina tiene un problema grave y que puede seguir con esta enfermedad. Pero también hay que saber que esto de la política monetaria, de las LEVACs, no son más que el tratamiento que necesita esta enfermedad mortal que se llama gasto público, déficit fiscal. Entonces, si te tengo que dar un remedio para que te cures de algo mortal, seguramente va a ser fuerte. Entonces, el ajuste, las LEVAC, que son una herramienta de política, no es una especulación para un grupo de personas y para beneficiar a nadie, señores. No hay que pensar así. En realidad, vos estás invirtiendo en LEVAC. Si tenés plata en tu plazo fijo, Marcelo, el banco lo está poniendo él en las LEVAC y está ganando, a vos te paga 20% en tu plazo fijo y el banco se lleva 40, se ha llevado 40. Yo tengo compañeros de trabajo que tienen LEVACs. Exacto, puede comprar cualquiera. ¿Qué son las LEVACs? Son deuda que el Banco Central emite. Es decir, esto es como si harías un plazo fijo con el Banco Central. El Banco Central es la institución que regula la cantidad de dinero y protege el valor del dinero, el valor del peso. Esa es su función. Entonces con eso juega con algunas cuestiones normativas con el resto de los bancos y regulando la cantidad de dinero tanto con la emisión como con la emisión de bonos, las LEVAC. Entonces de esa forma atrae a todos los inversores y le dice: yo te voy a pagar una buena tasa, tráeme esos pesos, no te los lleves al dólar o no te los lleves a los bienes, no me generes presión inflacionaria. Por eso es que la tasa se va moviendo en función de la cantidad de dinero. Naturalmente se volvió tan atractivo, se percibió tan atractivo el tipo de cambio, el dólar, que tuvieron que levantar la tasa a un nivel insostenible en el largo plazo. De todas formas, para que se queden tranquilos, hoy las tasas de la economía ya hoy empezaron a bajar. Nosotros, las tasas de la economía es decir, las LEVAC, los cheques de pago diferido que se venden en el mercado, y hoy ya empezamos a encontrar tasas de 35, 32%, cuando hace una semana encontrábamos solamente 42 o 45. 40 y pico, sí. Entonces, eso nos da una perspectiva de que no pasó la turbulencia, pero se empezó a mejorar.
se empezó a mejorar. Sí, porque todo el mundo espera el mes que viene, que ocurre también. Y vamos a estar. Si vamos a volver a la misma situación, si cuando venzan los LEVACs van a poder pasar o no. Hace años que se renuevan las LEVAC y este monto de renovación no fue el mayor. Para dejarlos tranquilos, esto ya pasa, aunque vos no te hayas dado cuenta, aunque el público no se dé cuenta, esto pasa todo el tiempo, todos los meses. Y es una mecánica. Ahora, esta mecánica es peligrosa. Entonces vos me decís, che, ¿qué tengo que hacer para eliminar esta mecánica peligrosa? No queda otra que lo que dijo ayer el presidente, que todo el mundo lo dice, que lo dijo el Fondo Monetario. Señores, tienen que mejorar sus números fiscales. Y esto es doloroso. Entonces, esto es, ¿quién quiere bajar de peso sin algún tipo de esfuerzo? ¿Quién quiere que su músculo crezca si no tiene ácido láctico y rompe una fibra? O sea, no hay beneficio ni desarrollo estando cómodos. ¿Sí? No va a pasar eso. Entonces, como sociedad tenemos que entenderlo, pero sobre todo nuestra clase política y dirigencial y el periodismo, quienes informan, tienen que entenderlo. Porque es decir, yo no puedo bajar de peso si no me esfuerzo. Es una utopía pensar eso, ¿no? Debería resignar algún tiempo de diversión, de ocio y dedicarme a correr, por ejemplo, ¿no? Entonces, está claro, el rumbo de Argentina es claro, es el achicamiento del gasto público o vamos a tener un problema, ¿no? Cualquier gobierno que suba tiene que hacerlo. Exactamente, esto es como decir, voy al médico... Es decir, todo este análisis no tiene que ver con la política, porque muchas veces se asocia el análisis económico que está a favor de lo que está pasando, que lleva un poco de tranquilidad a lo que ha pasado, con estar a favor del gobierno. Nada que ver. Nada que ver. La política y la economía van de la mano siempre, en tu casa, en una empresa o en el Estado. Ahora, tenemos que hacernos responsables de esto. Es decir, el ajuste te lo va a decir la oposición, no te lo va a decir porque naturalmente tiene que ganar votos, te lo tiene que decir el oficialismo porque tiene que dejar de endeudarse, porque el mundo no está tan predispuesto a prestarte como hace un año, y te lo va a decir el que te presta, en este caso el Fondo Monetario Internacional, que te va a dar un saldo de tarjeta de crédito grande para que vos gastes, pero guarda con lo que gastas. Entonces no te voy a financiar unas zapas o un celular, te voy a financiar la comida de tu gente, de tu familia. ¿Sí? Ahora, pensar de que cambiando quien te preste es como pensar de que si voy al médico y me dice que tengo colesterol alto y que tengo que sí o sí bajar de peso, no voy a cambiar el médico. No, el médico ya está, ya tenés colesterol. Sí. No lo va a cambiar el médico eso. Entonces, pensar que la solución es otra y decir que la solución es otra es parte de esto de encontrar un discurso populista, algo que no es verdad. No nos podemos mentir más. No hay caminos, eso es lo único. Ahora, habrá metodología para hacerlo y ahí podemos estar de acuerdo en que hay que defender a las pymes, hay que defender a los de menor poder contributivo. El gradualismo que se está buscando. El gradualismo, pero vos fíjate, bueno, ha sido bastante gradual y ahí está el costo. Pero mira, Marcelo, hoy paga una pyme el ingreso bruto, en la misma tasa, una pyme que una empresa grande. O sea, si vos tenés que defender a la pyme, hacelo gradual. Un tipo que está iniciando un negocio, que acaba de abrir su negocio, no puede pagar la misma tasa. No. Bueno, nuestra legislación no lo contempla, no protege a esa empresa, a esa pyme. O una persona que de repente vive en este lugar paga una boleta de luz, gas, etc. Pero quizás no tiene la capacidad contributiva porque esta casa la heredó y no la puede vender porque tiene un juicio sucesorio. Entonces, ¿qué? ¿Va a pagar 2.000 pesos de gas, 3.000 pesos de gas y luz cuando no puede hacerlo? Necesitamos un sistema tributario inteligente. Smart tax, sería inteligente. Claro. ¿Por qué no empezamos a pensar las cosas de otra perspectiva? Si lo de la LEVAC al 40, lo del déficit fiscal es un dato, ya está, eso no voy a poder cambiar. Veré cómo hago, si tengo 5.000 pesos o me compro una LEVAC o lo gasto, tengo que ser inteligente en mis gastos y hay cosas que yo no puedo cambiar. Eso como persona. Ahora, como Estado capaz que tampoco, como Estado provincial o municipal capaz que tampoco. Y en ese sentido tengo que empezar yo a pensar cómo voy a mejorar la situación, ¿no? ¿Se puede esperar otra corrida cambiar y así? Por supuesto, esto no está solucionado. No está cerrado. No está es que nunca porque se habla de que cerrado. se pasó la turbulencia, que está todo bien, ahora vayan a la casa. Es que sí. Siguen en lo suyo. Vos mirá el dato, ¿no? Para esto, y para tenemos que la esta gente... dolarización en la economía que es tremenda, que no hace años. Tenemos una dolarización psicológica. Entonces sí, la psicológica. Gente, que compra dólares ganó 40%. Hoy me decía una persona esta mañana, che, pero compré dólares en diciembre y gané 40%. Listo. Ahora, permíteme que te abra el espectro de tu observación y te lo pongo desde septiembre de 2015. El dólar blue, costaba 15 pesos. Claro. Y hoy cuesta 26. Si te actualizo por inflación la porción de 2015, 2016, 2017, 2018, perdiste muy fuerte contra la inflación. No fue negocio. Ahora, si me tomas esta partecita del tiempo, me vas a validar. Esto es como cuando dicen las personas, había que comprar Bitcoin. ¿Te acordás que hace 5 meses había que comprar Bitcoin? $20.000 costaba el Bitcoin.
hoy vale 8.200. ¿Dónde están los que compraron Bitcoin a 20.000 y ahora para recuperar tienen que ganar más del 100%? No está ninguno, ¿no? Entonces hay que pensar la economía inteligentemente. No digo que el que apuesta al dólar pierda, es una elección en términos de inversión, de ahorro. Sí, de ahorro. Lo que tenemos que ver es hacerlo inteligentemente. Personas que no confían en los bancos. Cuando vos ves los balances de los bancos, que son públicos, vos podés entrar a la página del Banco Central y ver los balances de todos los bancos, te vas a dar cuenta si están líquidos o no, si va a haber un corralito o no. Y ahí te vas a dar cuenta que no va a haber ningún corralito, que es parte de esto. Y también estaría bueno que como sociedad analicemos quién nos mintió. Pero me decía que iba a haber un corralito. Ahora perdiste credibilidad. Porque estoy viendo el balance del banco macro y el banco macro... Pero la gente queda con eso en la cabeza. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que ser críticos. El mundo y nuestra Argentina requiere un análisis mucho más crítico, más profundo de los temas. No me gusta, o me gusta Macri, eso es otra discusión. Hoy no hay otra, vamos a tener que bajar el gasto público. Y el gasto público lo hacemos todos, pero lo decide la política, ¿no? ¿Y por qué no hay PYME y por qué hay LEVAC? Porque si vos te abrís tu PYME, primero que empezás a pagar una torta de impuestos, y segundo que tenés juicios laborales, tenés un montón de cuestiones que te desalienta, Marce. El problema es que desalentamos el emprendedurismo. Claro. Entonces, alentar a emprendedores que no paguen impuestos, fomentarlo, desarrollarlo, por favor, que nuestros emprendedores exporten sus productos, y ahí vas a competir con la LEVAC. Claro. ¿Sí? De todas formas, para dejarlo también bien claro, solamente menos del 10% del total de LEVAC que se renovaron, los renovaron personas como nosotros. El otro 90% fueron bancos, un 40%, compañías de seguro y previsionales, fondos comunes de inversión, es decir, la industria de los fondos, el 20%, una porción muy baja de no residentes porque los echamos cobrándoles impuestos, un impuesto que no nos movía el amperímetro. O sea, no nos movía el amperímetro, se lo cobramos y lo echamos. Y una porción, 2 o 3 ahorristas que se escaparon del plazo fijo y se fueron a una LEVAC. Entonces, no tenemos un problema en términos estructurales, digamos, ¿no? con este tema de la LEVAC. 24 y 80, 24.85 sí. Está más o menos el dólar. ¿Es bueno que esté en ese precio? Algunos dicen que tiene que estar en 30, que son empresarios, por ejemplo. Mira, el valor del dólar es un bien más. ¿Cuánto vale algo? Vale lo que vos quieras pagar. ¿Cuánto vale una empanada? La empanada tuvo una dinámica de precio que nunca la encontraste más abajo. O sea, vos cada vez que vas a comprar una empanada es más cara. Es más cara. Es lógico porque tenés un proceso inflacionario. Ahora, el dólar es un bien también, es un bien, y debe correr a la velocidad de la inflación. Cuando se desajusta, puede volver a ajustarse. Entonces, el valor del dólar, ajustado desde enero del 2016, por inflación, como te decía recién, hasta hoy te da 27, 28, y por eso alguno lo dice así. Claro, verdad. Ahora, nosotros como economía regional, te digo, prefiero un dólar alto, porque eso hace que nuestros productores de commodities puedan vender y traernos más peso y hacer las inversiones que tienen que hacer. Entonces, un dólar alto a la economía regional le beneficia. Porque, te digo otra cosa, los salteños viajamos menos al exterior, ponme a Chile, pero viajamos menos al exterior que los muchachos del centro del país, porque para ellos es mucho más cerca. Entonces, el dólar bajo, lo único que hace es fomenta que estemos todos en Miami o en Chile. Sí. ¿No? Se van 10.000 millones de dólares. Otros dicen 12.000, con impuestos incluidos. 12.000 millones. Si el fondo te presta 30.000 millones, vos te vas a despilfarrar en cosas, en el exterior, en bienes, casi la mitad de eso. Entonces, ¿te asusta o te beneficia un dólar alto? Por mí que sea alto. El problema del dólar alto es que pasa a precio. Sí, siempre. Hay inflación siempre. Y a precios. Y a veces sí y a veces no. Entonces yo digo, si alguien te vende un producto a vos, y porque sube el dólar, te sube el producto, vamos a ver, Marcelo, cuál es el componente de dólar que tiene ese producto. Porque a su gerente comercial no le está pagando en dólares. No, ¿okay? Seguro. Entonces, a río revuelto ganancia de pescadores. Y no baja el precio, jamás. Y baja el dólar, no baja. Entonces, acá se han remarcado precios, inclusive en estos días, esperando que el dólar suba mucho más. Por si acaso. Bueno, y ahí quedaron. Entonces, no baja. ¿qué pasa con eso, Marcelo? Cuando de repente la economía se frena, ese tipo que remarcó el precio hacia arriba no encuentra comprador. Y lo puede bajar. Claro, la gente empieza a dejar de comprar. Como lo baja, no hay convalidación monetaria del precio. ¿Está bien? Eso es lo que provoca una pequeña seca de dinero, de pesos. Acá el comerciante tiene que, digamos, desarrollar nuevas habilidades. Esto de ser justos con los precios y que este río revuelto no sea ganancia de pescador, porque al final del día somos todos especuladores, no solo aquel que operó dólar futuro o compró LEVAC,
sino nosotros con nuestros precios también somos especuladores. Sí. El que va a negociar un contrato de alquiler es un especulador. Está especulando que no le sube Entonces tenemos una economía desajustada cuando un tipo de cambio se avanza rápidamente. Debemos ver cómo evoluciona eso, Marcelo. Hay mucho para hablar, sin dudas, porque da para mucho más, hay un montón de preguntas para hacerlas, pero vamos a encontrarnos seguramente, porque vamos a seguir con la economía como estamos. No creo que se estabilice en lo pronto, ¿no? No, por supuesto. En lo inmediato, quiero decir. Es una dinámica. Vamos a estar charlando. Tenemos que charlar mucho y tenemos que charlar inteligentemente sobre lo que nos pasa a los argentinos. No hay corralito entonces. No hay corralito. Bien, yo no tengo dólares, así que no me interesa demasiado, pero la gente hay gente que ha ido a sacar la plata del banco directamente. Y hay mucha gente que alguien te recomendó comprar dólares a 26 y hoy perdiste 2 pesos. Guarda, hoy ese tipo que te recomendó comprar dólares a 26 te hizo perder 2 pesos. Gente que fue, ¿sí? Que ve como inversiones, ¿verdad? Entonces, bueno, perfecto. Estuvimos con Álvaro Pérez con nosotros aquí en Voces Críticas. Marcamos el final de Voces Críticas, como siempre, diciéndoles muchas gracias por la compañía, invitándolos a un nuevo encuentro el próximo viernes, y ha sido un gusto, como es habitual también, que estemos juntos, que saquemos esas voces críticas en todos nuestros ámbitos, en el hogar, y pasen un buen fin de semana. Para nosotros es un gusto el estar juntos nuevamente aquí. Gracias por estar. Hasta el próximo viernes.